Bueno, primero me presento. Para los que me conocéis, yo soy Jesús García. En principio soy miembro de la plataforma GEPAR, ¿vale? Yo viviendo en Parla más de 40 años. A mí me gusta decir que he participado mucho en asociaciones juveniles. Desde los 15 años estuve perteneciendo al Centro Juvenil La Paz, luego en la Asociación Vértice. Este local nos genera cierta controversia porque es donde desarrollamos la Asociación Vértice desarrollo de las acciones. Y bueno, a nivel profesional yo soy trabajador social, ¿no? No soy un experto en política social, sino que yo soy trabajador social y trabajo en Parla. Y que creo que conozco la realidad de Parla, no solamente por la realidad social de Parla, no solamente por mi trabajo, sino por la trayectoria que llevo en Parla, ¿vale? Además de trabajo en el Ayuntamiento de Parla, como trabajador social. Además de trabajar en el Ayuntamiento de Parla, también de mí, así un poquito porque me gusta decir que he trabajado como trabajador social, pero a partir de los 30 años, fundamentalmente. Anteriormente yo estaba trabajando en fábricas, estaba trabajando en repartidores, como que tengo una vida anterior que también creo que es interesante a la hora de, anterior al trabajo social, digo, interesante a la hora de la realidad social, porque te da probablemente otra visión de dónde nos encontramos, ¿vale? La política social. Cuando hablamos de política social, en muchas ocasiones parece que lo que vamos a hablar es de pobreza, de pobres y de excluidos, ¿vale? Y la política social no es hablar de pobres y hablar de pobreza, porque la política social fundamentalmente, efectivamente, se encarga de detectar los problemas sociales que pueden derivar o que derivan en pobreza, pero de lo que se trata es de detectar los problemas sociales. Cuando llegamos a una situación de pobreza, entonces ya haremos otras cosas, pero lo que tenemos que intentar con las políticas sociales es detectar todas aquellas situaciones que pueden derivar en pobreza e marginación. Yo me he hecho así un poco la presentación que me he hecho, o lo que me he preparado, es como una especie de introducción de definir a qué nos referimos y de qué hablamos, ¿vale? Entonces sería eso, estudiar o ocuparnos de las problemáticas sociales que derivan en pobreza y marginación, como puede ser la falta de trabajo, la vivienda, la educación, los alimentos, los recursos económicos, evidentemente. ¿Para qué? Pues para buscar los recursos y los medios técnicos que les den solución, ¿vale? ¿De qué se trata con las políticas sociales? Pues se trata de crear cohesión social. Antes en el grupo de trabajo que hemos estado en el de modelo de ciudad, una de las cosas que salían como problema de Parla es la cohesión social, que no existe, que no tenemos un pueblo cohesionado socialmente. Al contrario, tenemos un pueblo en el que cualquier tipo de problema que podamos visualizar se multiplica por múltiples razones, ¿vale? Y todo esto de la política social viene del estado de bienestar social, es decir, de que el estado en el que vivimos, de España, el país donde vivimos, digamos que es una forma que se tiene que preocupar o que se preocupa, supuestamente, ¿vale?, por el bienestar de todos sus ciudadanos, y tiene que realizar acciones. ¿Para qué? Para buscar una mayor redistribución, un bienestar general de la población, que no les falte nada y que puedan satisfacer sus necesidades básicas, ¿vale?, proveyéndoles de aquello que no puedan, digamos, conseguir. ¿Y cuáles son los pilares? Pero por eso vienen las políticas sociales. ¿Cuáles son los pilares de la política social o del estado de bienestar social? Son la sanidad, ¿vale?, sanidad pública, accesible y gratuita para todos. Son las pensiones. Antes en el otro grupo, Raúl hablaba que Parla es uno de los pueblos donde las pensiones son más bajas. Habla de educación. Uno de los temas que tenemos en Parla probablemente sea que uno de los pueblos con mayor fracaso escolar de toda la zona, como ya abandono sin titular, ¿vale? Y habla de servicios sociales como cuarto pilar. Ese sería el cuarto pilar. En España, el pilar de los servicios sociales
digamos que siempre se ha quedado ahí en la mitad. Ahora parece que con la ley de dependencia era el cuarto pilar básico y todas esas cosas. Claro, la ley de dependencia se ocupa de las personas dependientes. Luego podemos hablar de cómo se ha desarrollado la ley de dependencia, pero se ocupa de las personas con dependencia, no de todas las situaciones de pobreza. Y las políticas sociales no es algo que, digamos, de los servicios sociales o de un ayuntamiento que diga, pues yo voy a dedicarme más a trabajar por los demás, sino que las políticas sociales se apoyan fundamentalmente en España en la Constitución, en el capítulo 3 de la Constitución, que habla de los principios rectores, que habla de protección social, económica y jurídica de la familia, que habla que proveerán de las condiciones favorables para el progreso social, política orientada al pleno empleo, fomentar una política que garantice la formación y la readaptación profesional, la seguridad social, el derecho a la protección de la salud. Este lo he puesto entero porque me parece que todos los españoles puedan disfrutar del derecho a la vivienda, una vivienda digna, adecuada, y habla que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para que todo el mundo pueda hacer efectivo este derecho, el de la vivienda, ¿vale? Cosa que, evidentemente, no se cumple. Garantizarán mediante pensiones adecuadas y actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos, y además habla de garantía para personas con discapacidad, juventud, cultura, medio ambiente. O sea, eso es un poco el capítulo 3 de la Constitución, y es el que habla de política social. Además, el capítulo 3 se llama Principios Rectores de la Política Social y Económica, ¿vale? O sea, que no es algo que a mí me gusta incluir, que se supone que es el derecho a la educación, la educación gratuita, con igualdad de oportunidades, y fundamentalmente la igualdad ante la ley. Es decir, todos somos iguales ante la ley, seamos más pobres, menos pobres, con más o menos recursos, todos somos iguales ante la ley. Bueno, esto es lo otro. Además, si nos vamos un poquito más arriba, ya que estamos en Europa, estoy haciendo una introducción un poco larga, pero si nos vamos a la Unión Europea, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 34, que habla de la seguridad social y la ayuda social, en el que reconoce el acceso a las prestaciones y cargas sociales de los servicios sociales, que garantiza una protección, ¿vale?, en caso de maternidad, dependencia, vejez, ¿vale?, la pérdida de empleo, combatir la exclusión social y la pobreza, reconoce y respeta el derecho de una ayuda social a través de una vivienda para garantizar la existencia digna de todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. Y bueno, y nosotros, en nuestra Comunidad de Madrid, ¿vale?, hay una ley, que es la ley de la renta mínima de inserción, que tiene un preámbulo muy bonito y que dice muchas cosas muy interesantes, como a mí es que me gustan mucho los preámbulos de las leyes y estas cosas, porque es donde uno hace la exposición de motivos y porque, ¿vale? Y dice, el bienestar y la riqueza no provienen solo del empleo, aunque esta deba seguir constituyendo el factor principal, sino además de prestaciones públicas de protección ante la enfermedad, la inactividad laboral, la discapacidad, la vejez u otras circunstancias que sitúan a la persona en estado de desventaja social. Las nuevas formas de desarrollo, habla de nuevas formas de desarrollo económico, industrial y todo esto, han conllevado un aumento de la riqueza y a la vez una reducción del desempleo, pero generan a su vez nuevos problemas de exclusión social, sin llegar a eliminar del todo los ya existentes. O sea, ya teníamos unos problemas sociales bastante interesantes de exclusión, y las nuevas formas de desarrollo que se están generando, y más ahora, lo que están haciendo es que generan más. ¿Qué tenemos? Que una dinámica dual en la que hay personas que se vuelven más ricas y que tienen sus posibilidades muy garantizadas, y una población cada vez más pobre, cada vez más anclada en una pobreza, ¿vale? Y entonces dice que constituye un grave riesgo de fragmentación social y de pérdida de cohesión en las sociedades avanzadas. Es decir, lo que hablábamos antes de la política social, como
forma de conseguir la cohesión social. Y dice, a los poderes públicos le corresponde constitucionalmente promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivos, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. O sea que, aunque nos encontramos ante un mandato constitucional y a través de la ley en la que nos dice que los poderes públicos se tienen que ocupar de desarrollar políticas sociales que favorezcan la igualdad de oportunidades de todos. Con todo esto nos encontramos en Parla. Parla, que os voy a dar hace unos meses hubo un pleno sobre el estado de la ciudad y el alcalde y una serie de datos así como así, población, bueno, más o menos 125.000 habitantes aproximadamente. En mayo de este año, eso no lo digo, bueno, en mayo de este año había 10.888 personas en situación de paro, ¿vale? Existen personas en situación de riesgo de pobreza en torno a un 19% de la población. Ahora ha salido los datos, la red de APN, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, acaba de sacar ahora mismo, o sea, la semana pasada, un nuevo estudio del año 2016, ¿vale? En la que habla que la Comunidad de Madrid y en Parla, vamos a decir que Parla por lo menos tenemos la misma media que la Comunidad de Madrid, que probablemente sea más, probablemente. Está hablando de un 21,7%, ¿vale? Que serían unas 27.051 personas, ¿vale? De tasa, bueno, la tasa es un riesgo de pobreza y exclusión social, ¿vale? Que expresa personas que están afectadas por al menos una de las siguientes situaciones, por al menos una, que sería riesgo de pobreza. Riesgo de pobreza es que tienen menos del 60% de los ingresos que se tienen a nivel comunitario, ¿vale? Que tiene una privación material severa, que tienen baja intensidad laboral. Entonces, luego viene toda una serie de carencia material severa que si queréis luego os interesa la leo o la digo, ¿vale? Para que me entendamos qué es esto, ¿vale? Pero estamos hablando que en Parla existen en torno a, depende un poco de los datos, pero en torno a unas 23, 25, 25.000 personas en situación de riesgo de pobreza. Tenemos a un 6% de la población, unas 8.000 personas aproximadamente, en pobreza severa. Pobreza severa que quiere decir más o menos que sus ingresos mensuales no superan los 342 euros al mes. ¿Vale? Quiere decir, el alcalde de Parla decía que las viviendas sociales de la Agencia Social de la Comunidad de Madrid eran 649 viviendas que había. Decía que había 53 ocupadas de estas viviendas de IBIMA, la antigua IBIMA, que era la Agencia Social de la Vivienda. No hablaba de la vivienda del plan municipal, que también no sé cuántas son, unas 1.500 aproximadamente del plan municipal de vivienda. Hablaba de que la población atendida a los servicios sociales en el año 2016, esto es una memoria, yo tengo la memoria por si os interesa, ¿vale? Se atendieron en servicios sociales de Parla el año pasado a 7.564 unidades familiares, con 47.000 citas. Esto hace que sea el 18% de la población de Parla, la que ha sido atendida por los servicios sociales. ¿Vale? Que más o menos vemos que personas en situación de riesgo de pobreza es un 19%, personas atendidas en servicios sociales un 18%. Quiere decir que no está llegando, toda la población que está en situación de pobreza no está llegando a los servicios sociales, porque aquí se incluye personas que van por temas de dependencia, por temas de ayuda a domicilio, que no son personas que están en situaciones de pobreza o de riesgo de pobreza, sino que van porque tienen un familiar con una situación de dependencia. Entonces, no está llegando la población, una parte de la población en situación de pobreza no está llegando. De las personas que han ido a servicios sociales, un 5% más o menos han recibido algún tipo de prestación económica municipal. Porque ahora, si queréis, ahora lo vemos, ¿vale? En la Comunidad de Madrid existe, lo he dicho antes, hemos leído algún barajo de la ley, la renta mínima de inserción. Parla en el año 2016 acabó con 1.570 rentas mínimas de inserción
familias, unidades familiares cobrando la renta mínima de inserción, ¿vale? Creo que ahora estamos en torno a los 1.600, casi 1.700. ¿Vale? Esto supone casi, hace 2 años, ahora estamos menos, pero hace 2 años Parla tenía el doble de familias, unidades familiares cobrando la renta mínima, más del doble que Fuenlabrada. Fuenlabrada tiene casi 200.000 habitantes, tiene bastante más que Getafe. Alcobendas me dijeron ayer que tenía 300 y tiene 100.000 habitantes. Estamos hablando de 1.500, 1.600 familias cobrando. Las familias que cobran renta mínima de inserción estarían en el tramo de pobreza severa. No estarían en el tramo de riesgo de pobreza, no, estarían en el tramo de pobreza severa. ¿Vale? Porque lo que estamos hablando es una persona cobraría 400 euros. Dice, mira, supera los 300, ¿cuántos? 342 euros mensuales, pero es que si eres una familia de 2 personas vas a cobrar 512, con lo cual ya tienes 260 euros aproximadamente. Y si van a 3 son 560 y tantos euros. Estamos hablando de esta cosa. Habló el alcalde de ayudas concedidas de libros, más de 100.000 euros, ayudas de comedor más de 100.000 euros, ayudas para becas infantiles, gastos de prestaciones sociales, personas que están recibiendo ayuda alimentaria en entidades sociales, personas recibiendo ayuda de comidas elaboradas, ayudas concedidas para pago de suministros, para situaciones de emergencia para evitar situaciones de calle, temas de dependencia, y luego, aparte de esto, están las ayudas que se conceden de alguna otra entidad social, como puede ser Cáritas, como puede ser Curro, ¿vale? Que también están ahí. Esta situación se da porque en Parla tenemos una situación de empleo de las más graves de toda la Comunidad de Madrid. Si somos el pueblo de más de 100.000 habitantes, probablemente haya pueblos que tengan más tasa de paro, más porcentaje de paro que Parla. Pero en la población de más de 100.000 habitantes somos el pueblo que más población tiene en situación de paro. Ahora mismo estamos hablando, se supone, en septiembre del 2017, de unas 10.642 personas, que es un 15,47 de la población aproximadamente. Pero si hablamos de población activa, nos iríamos a cerca de un 40% aproximadamente. El 35% de los parados es mayor de 45 años, los sexos están a la par básicamente, y algo muy es que en torno a un 25% de la población que está inscrita en el paro no tiene graduado escolar o la ESO, no titulado, y el 63% pertenece al servicio y el 20% pertenece a la construcción, ¿vale? Más del 30% lleva más de 2 años en paro, y en mayores de 44 años este porcentaje pasa al 40%. En general, a mí me gusta también en este tema de la pobreza, el empleo y la exclusión, la cosa es que tiene mucho que ver. Parla tiene un nivel de abandono escolar muy alto, la Comunidad de Madrid está en torno al 22% de personas que no acaban titulando. En Parla entiendo que no hay datos, es decir, no hay por más que busquemos datos, no hay un dato que diga Parla tiene un 22, un 25, un 30, no sabemos, pero mínimo tiene un 22% de abandono sin titular, y el 65% de las personas que se encuentran en situación de pobreza no tienen un nivel de secundaria. Son personas que probablemente también que educativamente no han titulado, no tienen, eso les dificulta muchísimo a la hora de poder acceder a buscar empleo. En el tema de la renta per cápita, el último dato que ha salido que yo he buscado de INE, de indicadores urbanos del 2017, dice que la renta por hogar en Parla es de 24.180 euros de media. Parla tiene una media también por hogar de 3,10 personas por hogar, lo cual nos ponemos en unos 7.800 euros renta per cápita. Es que hay por ahí cifras de 11.000, 12.000, 10.000. El dato de INE es este, 24.180 euros por unidad familiar. La unidad familiar de Parla, la media es 3,10, nos da 7.800, ¿vale?
Digamos que esto es un poco la situación social, ¿vale? de Parla. ¿Cuál es el problema además? Que para abordar todo esto, para abordar todos los problemas de política social que nos encontramos, de vivienda, bueno, a esto, es que los datos de esto, a esto habría que añadir que Parla tiene un problema de vivienda gravísimo. No hay muchísima población que está viviendo en habitaciones, muchísima población que no tiene la capacidad para alquilar, para comprar, personas que no han podido pagar su vivienda y que entran en procesos de embargo, en procesos de desahucio, y que el Ayuntamiento de Parla en este momento no tiene un plan municipal de vivienda accesible, no tiene recursos de alojamiento para nadie. No hay, no podemos decir alguien que vaya a ser desahuciado, que sea desahuciado, no se le va a garantizar una vivienda, un alojamiento, porque no hay, no existen. Existen cosas que se pueden hacer, pero que tienen que ver más con los servicios sociales, ¿vale? Y que acaban garantizando en la medida posible alojamiento, ¿vale? ¿Y qué competencias tiene el ayuntamiento? Porque luego está claro, es decir, los ayuntamientos son las entidades más cercanas a los ciudadanos, pero no tiene competencia. Las competencias que tienen los ayuntamientos son el urbanismo, que ya hemos visto lo que hemos hecho con el urbanismo en Parla, fundamentalmente, ¿vale? De medio ambiente, de abastecimiento de agua, infraestructura. Tiene competencias en evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión, pero esto es lo que llaman servicios sociales de base, que es información, orientación y valoración, y poco más, supuestamente. Tiene policía local, tráfico, información de actividad turística, ferias de abasto, protección, salubridad, cementerios, participa en la vigilancia de la escolaridad, vigilancia de escolaridad. O sea, no competencias en educación. La única competencia que tiene con la educación es la mesa de asentismo, es decir, que tiene que preocuparse porque todos los niños entre 6 y 16 años estén escolarizados y que vayan al colegio. Pero a partir de ahí su competencia se ha agotado. Pues, luego la del mantenimiento de los colegios y está, ¿vale? Con lo cual no tenemos competencias, es decir, tenemos una situación en Parla bastante complicada, tenemos una situación social muy crítica. Tenemos una situación de pobreza, salía un dato también de pobreza anclada. Parla en la ciudad con la pobreza anclada, es decir, que personas que entran en situación de pobreza la mantienen durante más de 1, 2, 3, 4 años, estamos en torno al 25% aproximadamente, y sin embargo algo hay que hacer. Y además tenemos el problema de lo económico, que vamos a tener un problema económico. ¿Qué hacemos? Y no se trata de generar, Javier lo decía antes en la puesta en común, no se trata de generar recursos o dinero, más dinero para la lucha contra la pobreza, que está bien, hay que tener más recursos porque hay muchas situaciones de necesidad, hay que atajar situaciones urgentes y es necesario hacerlo. Pero no se trata de eso, se trata de generar una política social, una política sistémica que aborde todo lo que el individuo va teniendo en el día a día, que aborde la educación, que aborde el empleo, que aborde la vivienda, que aborde los ingresos, que aborde la sanidad, todo. Entonces, nos encontramos en esto, en que hoy por hoy el Ayuntamiento de Parla, tal cual está, digamos que no tiene una política que dé sentido a lo social, que dé sentido a los movimientos, las asociaciones juveniles, que dé sentido al fracaso, digamos, a todas las AMPAs que hay trabajando en Parla y que generen recursos que permitan no fracasar escolarmente y que las personas, los jóvenes no abandonen el instituto sin titular, que permitan que las personas que están en situación de desempleo con una formación muy baja puedan acceder a formación
que les permita buscar otro tipo de trabajo que no sea en el entorno de la construcción como ha sido hasta ahora en todo el municipio de Parla. Entonces, con todo esto, yo creo que lo que nos queda, lo que nos tocaría sería ser capaces de generar una alternativa en la que la transversalidad sea la manera de funcionar, en el que desde la creación de empresas, desde todo lo que es la Concejalía de Empleo, todo lo que tiene que ver con la Concejalía de Bienestar Social, todo lo que tiene que ver con la Concejalía de Juventud, todo lo que tiene que ver con el urbanismo, viviendas y demás, no trabajaran cada uno en su ámbito. Tenemos una oficina de vivienda que se ocupa de gestionar quién puede acceder a viviendas sociales del plan municipal, ver si cumplen los requisitos y luego hacer seguimiento de familias que están en posibles situaciones de embargo en este momento. Pero no hay una política de vivienda, no hay una política que genere recursos de vivienda. Pero yo creo que el objetivo es ese, es trabajar, generar un plan. Es que a mí esto, como el vengo de Urge Parla, pues esto de los planes integrales. Pero ese sería el objetivo, es decir, ser capaces de generar un plan integral, un modelo de ciudad, que hablábamos antes, que nos dé, que aborde toda esta situación que tenemos en Parla y que aborde los problemas desde la realidad. Yo creo que no podemos ir más allá, tenemos que conocer la realidad de Parla. Yo creo que desde Urge conocemos muy bien cuál es la situación de Parla en este momento, pero tenemos que conocerla bien y tenemos que ser capaces de generar una alternativa que desde esa situación social, desde esa situación de desempleo, desde esa situación tan problemática, de esa situación de deuda y demás, en lo que parece que yo les decía antes en mi grupo, es que yo creo que Parla no tiene solución y lo ves así y no tiene solución, es decir, no es viable. Entonces tenemos que buscar otro tipo de soluciones, pero además de buscar otro tipo de soluciones y de ser más o menos alternativos, de ser más o menos de buscar otras formas, tenemos que ir en la realidad. La gente, como decía Raúl antes, al final lo que quiere es comer, lo que quiere es tener una ciudad limpia, lo que quiere es poder ir a un trabajo, poder tener un trabajo, tener una vivienda y demás, y eso es lo básico, eso es lo más básico. Entonces, tenemos que ser capaces de generar planes integrales que aborden desde que uno nace hasta que uno llega a ser mayor y procurar, lo primero, la educación. Me parece fundamental que desde el primer momento hagamos una apuesta por la educación de nuestros menores, nuestros jóvenes, que seamos capaces de disminuir la tasa de abandono y disminuir la tasa de fracaso. Que los chicos y chicas titulen y se formen y entren ahí. Ahora tenemos supuestamente un mayor número de alumnos en bachillerato y en grados y todo eso, porque como no hay trabajo, pues la gente dice, bueno, vamos a empezar a hacer cosas. Tenemos que ser capaces de eso. Hay mucha población en Parla, muchísima, que no puede apoyar a sus hijos, porque no tenemos capacidad. Es decir, a mí me pasaba, yo que creo que soy privilegiado, entre comillas, ¿vale? Yo hubo momentos que con mi hija decía, mira, yo ya, olvídame, yo esto ya no sé qué hacer con él, es decir, matemáticas, inglés, no sé. Pues hay muchas más poblaciones en Parla que no puede ayudar a sus hijos, no en segundo de la ESO. Mucha población no puede ayudarla en segundo de primaria, porque culturalmente, o porque han venido otros países y no conocen. Entonces, tenemos que ser capaces en educación de generar recursos que eviten el fracaso escolar, que eviten el abandono escolar. Tenemos que ser capaces de generar recursos en juventud, es decir, nos hemos llevado a la Casa de la Juventud a Parla Este, donde llegan los que llegan. Tenemos que ser capaces de generar recursos en juventud y llegar a los jóvenes de este pueblo, no solamente por el tema de buscar un ocio alternativo, sino por generar entidades, por generar movimiento asociativo, por generar alternativas a los jóvenes. Tenemos que, a mí siempre me gusta, yo creo que una de las cosas que sería muy interesante es el deporte, aunque parezca una tontería, pero el deporte escolar.
que me parece algo bastante factible y que no en Parla, o sea, no es una historia de Parla, es una historia en general de España. Es decir, el deporte escolar está absolutamente abandonado, es decir, no hay tiempo para el deporte escolar, hay tiempo para la gimnasia y la educación física, pero no para el deporte escolar. Y yo creo que ahí tendríamos muchas cosas que hacer probablemente para generar alternativas saludables, para generar alternativas más competitivas probablemente, pero también más de equipo. Tenemos que trabajar en empleo. Esto de tener la tasa de población, la tasa de paro más grande de la zona sur, de tener además, que va vinculado con la falta de ingresos y que va vinculado con la renta mínima, a mí me sorprende mucho como trabajador social, como servicios sociales, pero tener la población con más rentas mínimas cobrando y que esto a la Comunidad de Madrid no le genere la necesidad de crear proyectos de inserción que vayan más allá de una orientación laboral, que es, te veo, te hago porque lo conozco los proyectos, te veo, te hago un currículum, te lo actualizo, te abro el InfoJobs, el no sé qué, no sé cuánto, y ya está. Yo creo que hay que ir más allá. Porque lo que estamos hablando es de pobreza, estamos hablando de que es población que no va a insertarse laboralmente. Hay mucha población en Parla que hoy por hoy no va a insertarse laboralmente mal. O se van a insertar 3 meses, 6 meses, un año, pero porque no tiene formación, porque las ofertas de empleo que tienen no van para ello. Incluso con formación, que hay gente con formación que no llegan a trabajar. Claro. Con universitarios. Efectivamente. Tenemos que ser capaces de generar un urbanismo en el que haya un plan de vivienda y en el que se generen recursos para hacer frente a las situaciones tan angustiosas de vivienda, tan complicadas que tienen las personas para poder acceder a una vivienda, porque no encuentran vivienda. Hoy por hoy en Parla no se encuentra ni habitación. Ni habitación no se encuentra en Parla, pero es un problema que está sucediendo en Parla, que está sucediendo en Fuenlabrada, que está sucediendo en Alcobendas. Todo este tema de las habitaciones, de compartir vivienda y demás, no lo encuentran. Pero yo además ayer, o ponernos en la piel de decir, imaginaros que yo tengo que alquilar una habitación y vivir con otra familia a la que no conozco, porque eso supone de intimidad, de posibilidades, y si además, si estoy yo solo, digo, bueno, soy un hombre solo, bueno, me meto, y si además tengo niños, en el que no tengo espacio para estar con mis hijos, en el que no tengo espacio para ayudar a mis hijos, en el que tenemos un problema grave, muy grave, para con todo lo que tiene que ver con vivienda. El alcalde dice que en Parla no hay personas sin techo, que no hay personas en la calle, pero no dice que no haya personas sin hogar. Una cosa es tener un techo, una habitación, y eso no es un hogar, eso es otra cosa. Entonces, no tenemos situación de calle, no tenemos personas sin techo, bueno, algunos hay por ahí, algunos hay que dormir en la calle, algunos hay que dormir en algún parque, sí que lo hay. No muchos, pero sí lo hay. No muchos porque como no hay otro tipo de recursos, no hay albergues, no hay comedores, pues bueno, no hay. Pero hay mucha gente sin hogar, mucha gente que está viviendo en habitaciones, en pensiones, con otras familias, con muchos problemas. El empleo, la educación, la participación ciudadana, que tenemos que, en este pueblo hemos tenido participación ciudadana durante años, pero ha sido una participación ciudadana también muy clientelista, muy asociada a determinados partidos, unos antes, ahora otros, porque se ha generado por ahí, o sea, se ha generado por ahí todo un movimiento social en el entorno, ¿sabes? No ha habido un reglamento de participación ciudadana que realmente produzca la independencia y la autonomía de las entidades. Y yo creo que tenemos que pelear por eso, porque exista una mayor participación ciudadana. Hemos hablado antes de lo que cuesta que
que la gente se movilice. Estamos en un pueblo con toda esta situación, no de pobreza, o sea, no ya es pobreza, sino con toda esta situación que desde luego que también hemos ido denunciando de la falta de recursos, es decir, recursos culturales, recursos sanitarios, recursos de empleo, y la gente tampoco por ahí se mueve. Es decir, estamos ante una falta de participación muy importante. Y como una de las cosas que están hablando ahí en la sala al lado es los presupuestos, evidentemente a la hora de realizar unos presupuestos no nos podemos olvidar de que los presupuestos tienen que venir acorde a estas necesidades, tienen que tener en cuenta todas estas necesidades que tiene Parla, toda esta situación de carencias, toda esta situación de trabajo que nos queda por delante, y generar unos presupuestos que estén acordes a esas necesidades, unos presupuestos que nos den una posibilidad de iniciar un trayecto largo. Esto de dar respuesta a las situaciones sociales tan problemáticas que tenemos no es algo que vamos a resolver en 6 meses, en un año o en una legislatura. Y esto es algo que nos tiene que venir como a muy largo plazo, porque la situación en Parla es complicada. Yo ayer, por tema de trabajo, estuve en una jornada de exclusión en Fuenlabrada, que quien lo abordaba, quien hacía la presentación de su proyecto de inclusión con personas en situación de exclusión era Alcobendas, ¿vale? Y entonces, claro, te llegan y te vienen a contar lo que tienen Alcobendas, lo que tienen en Fuenlabrada, un poco los recursos y no sé qué, no sé cuánto, y tú dices... Pues le cuentas, dices, pues todo lo que contáis vosotros de los problemas que tenéis, que los tienen, es decir, no es, que no tienen, es que Alcobendas no hay, bueno, en Alcobendas también tienen su historia de exclusión social, pues todo lo que contáis y los aparlan y se multiplica por mucho. El año pasado, no este año, trajimos a una persona en los servicios sociales, una charla interna nuestra, trajimos a una persona de EAPN, ¿vale? Y en el tema laboral, los de EAPN hacen muchos estudios muy interesantes, y uno de los problemas que existe en Parla, por ejemplo, es a la hora de... La gente viene a vivir a Parla porque es más barato. Las habitaciones, los pisos, bueno, ya no tanto, pero bueno, los pisos, todo, en general es más barato. El problema cuál es, que en Parla no puedes buscar empleo, con lo cual tienes que buscarlo fuera. Tienes que pagar un abono de transporte que son 70 o 80 euros, que si no tienes ingresos no tienes posibilidad, con lo cual no puedes salir, no puedes buscar empleo fuera, no puedes, cuando encuentras empleo fuera tienes que dedicarle una hora o el pico de trayecto para un lado, de trayecto para otro, ciudad dormitorio, no cohesión social, no sentimiento de pertenencia a Parla. Entonces, eso. Y lo que la situación que nos planteaba era, durante muchos años lo que hemos tenido ha sido un puzzle en el que teníamos piezas que más o menos encajaban, ¿no? Teníamos un cuadrado y veníamos por aquí, y el problema era que veníamos y lo cerrábamos con una pieza. Ahora tenemos un puzzle en el que hay determinados huecos y las piezas no encajan. Y tenemos piezas que ya no entran en ningún puzzle, en ninguna de los huecos que tenemos en el puzzle, y que se van a quedar vacíos. Porque las soluciones que nos están dando, las soluciones que de momento nos están dando o estamos intentando traer, no responden a la necesidad de la gente. La situación de Parla es una situación muy concreta, muy especial, o sea, y la gente no puede decir nada, tampoco será para tanto, creo que para mucho. La situación de Parla es una situación muy problemática. Y engloba todo, es que es muy sistémica. O sea, es desde la educación, desde la juventud, desde la falta de recursos, desde la falta de empleo, desde la falta de formación, los recursos, la disponibilidad, el PIB por habitante que se genera, las rentas que tenemos, que es todo muy sistémico. Y decía Javier antes, que es que hemos generado, o se ha generado un poco políticamente, una ciudad, digamos, en la que la desigualdad es lo normal y en la que les viene bien, no sé a quién, pero les viene bien que haya una ciudad como Parla que asume
digamos, situaciones de pobreza. Y que le viene bien además porque no es una ciudad reivindicativa, no es conflictiva. Es algo, si os recordáis, cuando salió Toledo con 15, ahí hubo un lío bastante interesante, salieron ahí durante un par de días, 3 días, manifestaciones, no sé qué, no sé cuánto. El alcalde dijo, esto no lo voy a solucionar, al final se soluciona, y ahí se quedó. El problema no se ha solucionado. El problema sigue ahí. Los vecinos se han organizado, han hecho su asociación, pero ahí, de momento, eso no sabemos de quién es propiedad. Ese edificio. Está ese edificio, está en el tema de vivienda, está el edificio de la calle Fuenlabrada 75. Y eso sí que... Ahí está. Eso es el BBVA, que en un momento determinado le mandó cartas de desahucio a toda la familia. Eso se quedó ahí, pero era el BBVA. Y en algún momento hará algo. Entonces, como que los problemas no se solucionan. El otro día el alcalde hizo una entrevista en una radio de esta y decía, es que me encanta decir estas cosas, que no es tiempo de política, que es tiempo de gestión y que ellos se dedican a la gestión. Claro, y que no es tiempo de política, que los grupos, que esto de la política, no, que él aquí ha venido a gestionar y que es tiempo de gestión y a lo que se dedican es a gestionar. Y habla mucho de que se reúne él con sus 5 concejales y con su cargo de confianza todas las mañanas, pero no es verdad, se reúnen todas las mañanas en el ayuntamiento y luego se van a desayunar y todo eso, ahí en el sol. ¿Es tiempo de gestión? Bueno, pues yo creo que no, yo creo que es tiempo de política y pero es tiempo de política y de generar alternativas que sean válidas y de generar alternativas que sean ilusionantes para la gente y que la gente, que las personas que vivimos en Parla, seamos capaces de entender que realmente hay posibilidades de salir de esta situación, que a veces es muy duro, o sea, yo creo que es muy complicado. A lo mejor me veis como muy pesimista, a lo mejor es que yo veo situaciones, yo estoy todos los días, yo atiendo todos los días en servicios sociales, de lunes a viernes. Y todos los días estoy viendo situaciones muy dramáticas. Para que ya te acostumbras y tal, la gente, incluso la gente lo vive bien, o sea que bueno, pero está viendo situaciones muy complicadas y muy dramáticas, entonces a lo mejor soy más pesimista por eso últimamente. Pero es verdad que tenemos que ser capaces de generar alternativas que sean válidas, que sean ilusionantes, pero creo sinceramente que o es algo muy sistémico que englobe toda la problemática o no vamos a hacer nada. Como solamente pensemos, vamos a abordar el problema de educación, o vamos a abordar, por un lado, o vamos a abordar el problema del empleo por otro lado, o vamos a abordar el problema de vivienda por otro lado. Como pensemos en departamentos estancos, nos quedamos igual que estamos. Pero creo que estamos a tiempo, con muchas luchas más, porque habrá que pelear por los presupuestos, habrá que pelear por la deuda, habrá que pelear por todo esto, pero yo creo que estamos a tiempo y sí que creo que hay posibilidad de generar planes, posibilidad de generar alternativas y posibilidad de generar ilusión en la gente. Entonces, bueno, pues creo que tenemos que ponernos a trabajar. Eso es un poco lo que yo me veo